Bueno, INDEC, credibilidad en las encuestas de las estadísticas, mejor dicho. Bueno, pero hay un tema fundamental, ¿no? De acuerdo a este contexto, que es este acuerdo con Irán, bueno, tratado justamente en el Congreso de la Nación, tanto en diputados como en el Senado. Y no es el primero, no es el primero porque sería el noveno a lo largo de todos estos años, o por lo pronto del siglo XX, desde el año 1902, y el primero, sí, en los últimos 23 años. Rosendo Fraga, gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Eso lo aprendí leyendo un informe tuyo. Sí, bueno, yo creo que, viste, sobre esto se ha transformado en el eje de la coyuntura política en la segunda quincena de marzo. Del eje de la coyuntura política. Pues sabes que es muy raro que en un país como la Argentina un tema de política exterior se transforme en un tema de política interna tan vigente. ¿Viste? Por lo general los temas de política exterior en un país como la Argentina tienen poca relevancia en la coyuntura política. Sin embargo, este tema se ha transformado en el tema político de la segunda quincena de febrero y creo que esto va a seguir, ¿no es cierto? Porque como es un tema muy conflictivo, después viene una serie de etapas, viene el Parlamento iraní, que seguramente lo aprobará, pero esto te va a llevar un mes, 2 meses más, después vendrá la conversación sobre las acciones, te va a llevar, lo vas a ver este tema recurrentemente, todo esto. Bueno, yo, viste, francamente, personalmente creo que es un error de política exterior. Tenemos que hablar yo de este concepto. Error de política exterior, con consecuencia también en la política interna, ¿no es cierto? Es decir, un error de política exterior porque Irán es un país que se encuentra muy aislado internacionalmente, acusado por un desarrollo nuclear, supuestamente con fines militares, que Irán lo niega, con sanciones internacionales, e inclusive es un país muy aislado, muy enfrentado, aislado con el mundo árabe, porque bueno, Irán es musulmán pero no árabe. Claro. Guarda que hay 56 países, siempre hay 56 países de la conferencia islámica. De ellos 22 son miembros de la Liga Árabe. ¿No es cierto? Es decir, pero Irán es un país musulmán que no es árabe. Y entonces me parece que a partir de los atentados, bueno, del 92-94, la justicia argentina ha acusado a una serie de exfuncionarios y algunos funcionarios iraníes. Yo a veces me parece que cuando uno habla en televisión tiene que buscarlo, viste, lo más evidente. Irán festeja esto como un éxito. Basta leer las declaraciones. Fíjate que cuando la Cámara de Diputados argentina termina de aprobar esto, no pasó lo que pasó usualmente con el oficialismo. Mientras cuando se aprueba una ley del oficialismo tenés una ovación. Sí, se saludan. Y muchas veces tiran papelitos. Exactamente. Cada vez que se aprueba, si vos te fijas, en la aprobación del Tratado de Irán no hubo ningún aplauso del propio oficialismo, ningún festejo, ninguna ovación. ¿No es cierto? Y esto me parece que es un hecho bastante revelador de que es algo que mucha esta gente, los legisladores que lo votaron o porque no estaban convencidos, o algunos en contra de su idea, o viendo de que estaban haciendo algo que realmente era inconveniente. Fíjate, no hubo ninguna actitud de festejo, como pasa siempre con las leyes del oficialismo, como en alguna medida es. Algunos dirán que se parece a un partido de fútbol, bueno, pero ¿viste? Después de mucha tensión, eso se canaliza. Creo que esto, vos sabés que además tenía importancia en relación con Estados Unidos, porque el punto donde coincidía la agenda política exterior de Argentina y Estados Unidos era el cuestionamiento a Irán. Y ese punto se ha perdido ahora, ¿no es cierto?, en la relación con Estados Unidos. Y además lo que tenemos es claramente, ¿no es cierto?, las víctimas del atentado a la AMIA, que reclaman justicia, te están diciendo, mire, por ese camino usted va a ir en la dirección contraria. O sea que vos también tenés en contra a quien vos realmente querés, teóricamente, estás buscando satisfacer con el tema de la justicia. Creo que la Argentina se involucra, a lo mejor, viste, casi inconscientemente en el conflicto de Medio Oriente, que no es su propio conflicto, donde nosotros realmente no conocemos en este tema. Y las implicaciones económicas, yo te diría que para mí no son consistentes. El aumento del comercio exterior con Irán fue previo a esto. No es que ahora vino, fue previo a esto, sentado en el aceite de soja, que no es algo, ¿no es cierto?, conflictivo. Y además vos tenés un caso que es Alemania, donde que la Corte alemana ha condenado por terrorismo a varios de los acusados en la misma causa, por un acto de terrorismo en septiembre del 92 en Berlín. Bueno,
Es decir, por esa condena de terrorismo nunca se interrumpió el comercio con Alemania, ni siquiera las relaciones diplomáticas. Alemania e Irán siguen teniendo embajadores. Lo que quiero marcar con todo esto es que no hay explicaciones. Yo la única explicación que encuentro pasa más por la ideología. Yo creo en el origen de esto, 2 años atrás, Chávez, que es un aliado muy fuerte de Irán, y un amigo de Argentina, jugó un papel en esto, y insisto, Irán lo festeja como un triunfo. En la Argentina, quienes ganaron la votación, vos los has visto, es decir, ganar y no festejar. Y no festejar. Muchos acusaron, Rosendo, a ver si no nos vamos al otro extremo, ¿no? Que más que un acuerdo era un tratado, que eso es muy delicado, ¿no? Para una nación. ¿Vos lo ves así? Mirá, ¿qué diferencia un acuerdo de un tratado? ¿Qué es ley? Es decir, vos podés firmar bilateralmente una serie de instrumentos, cartas de intenciones, etc. Ahora, cuando se transforma en ley, este es el tema. Entonces, más allá del término, esto es ley. Entonces, esto es para mí lo que marca, digamos, claro, ¿viste? La diferencia. Más que acuerdo. Que es una ley. Es una ley. Es una ley. Entonces, al ser una ley, el Estado argentino está obligado. Exactamente. Exacto. Entonces yo te diría que... Roza el tratado. Bueno, los efectos. Exacto. Los efectos jurídicos es una ley, ¿no es cierto? No es una carta de intención, no es, ¿no es cierto? Entonces, de esta perspectiva me parece que este es un tema que sus efectos jurídicos, la Argentina está obligada, ¿no es cierto? Porque es una ley que acaba, ¿no es cierto? Que acaba de votar. Seguramente. Bueno, nos encontramos hoy en esta primera parte del año, primerísima parte del año, con un conflicto docente, enfrentamiento entre Scioli y el gobierno nacional, bueno, inflación. Bueno, ¿cómo va a jugar esto en el primer semestre sabiendo que hay elecciones de medio término, ¿no? Yo empezaría por el final. Yo creo que, viste, la clave política del año 2013 es la elección legislativa de octubre, que es la elección de medio mandato. Esa es la clave política. Y en realidad, viste, las acciones van a terminar ordenándose en función de esto. Y lo que nos vamos a preguntar, como vos bien hacés, es los hechos que se van produciendo, qué efecto van a tener por esto. Claro, primero, esta es una elección, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados electa el 2009 y 1/3 del Senado electo el 2007. Yo siempre digo, debería ser irrelevante, porque aunque el gobierno haga una mala elección, no pierde sus mayorías en el Congreso. Pero hay una circunstancia, que es el proyecto de reforma y reelección, que le dan un significado mucho más importante, porque el resultado electoral va a determinar si el gobierno tiene o no capacidad o posibilidad política de avanzar en el proyecto de reforma y reelección. Y este es la gran importancia. Si de acuerdo a este resultado puede haber un cambio, inclusive no solamente otro mandato de Cristina 2015 y 2009, si se dieran las condiciones, sino incluso un cambio del modelo institucional, ¿no es cierto?, de la Argentina. ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda? Bueno, alguno dirá, miren, no hay chance porque a los 2/3 no puede llegar. Yo digo que sí, es muy difícil que llegue a los 2/3, habría que hablar resultados de más del 50 en una elección legislativa, que es muy difícil. Pero la historia me presenta un caso, que sucedió hace exactamente 20 años. En octubre del 93, el entonces presidente Menem, con una elección intermedia, con un 43% y una oposición desarticulada, logró crear las condiciones políticas para negociar con un sector de la oposición los 2/3 para la reforma. Esto no quiere decir que la historia se repita. Sí quiere decir que lo que tenemos que ver desde el punto de vista de cómo funciona la política argentina no es tanto el número matemático, si llegó o no llegó a los 2/3, sino si las condiciones políticas le pueden permitir crear en esto. Entonces, yo miro esa experiencia, que es una referencia, no una predicción automática de lo que va a pasar, y dice, mire, si el gobierno saca un 43%, punto más, punto menos, y la oposición está desarticulada, cuidado. Puede crear condiciones para negociar con algún sector de la oposición. Esto va a depender. 43 hoy no saca, es difícil que lo saque, pero faltan 9 meses, ¿no es cierto? ¿Qué es oposición articulada o desarticulada? Bueno, yo creo que la oposición, si no recuerdan, para mí lo más relevante que hizo la oposición en el 2012 fue la firma en el Congreso por parte de 28 senadores y 107 diputados del compromiso de oponerse a la reforma, que firmaron desde el macrismo hasta Pino Solano. Si los legisladores y los candidatos de los mismos partidos a legisladores nacionales del 2013 firman el mismo compromiso, yo te diría que un 43% al gobierno puede no alcanzarlo. Puede no. Si no se da ese paso
Bueno, viste, la política, es decir, la política argentina, nada podemos decir que sea imposible. Hoy parece difícil, ¿no es cierto? Pero nada es imposible en política. De acuerdo a esto que estás comentando, noto en lo personal que se le está dando una valorización singular a esta elección, porque las elecciones legislativas no tienen mucho representatividad, o por lo pronto el ciudadano no lo tiene muy en cuenta, pero esta me parece que es distinta. ¿Puede ser? Como te dije, que mira, en realidad debería ser irrelevante. Aún el gobierno haciendo una mala elección no pierde la mayoría. Pero las circunstancias le van a dar una significación muy grande. Es decir, si lo que está en juego es un cambio del modelo de la Constitución del 53, que yo creo que lo está, bueno, esto es más importante que una elección presidencial. Claro. Estás cambiando por décadas un modelo de país y de opinión. Entonces, pero que esta elección, a medida que nos acerquemos, va a adquirir más importancia y no menos importancia. Y recordando, porque esta es la primera elección intermedia que sucede, que tenemos vigente la ley de internas simultáneas y obligatorias. Esto quiere decir que para mayo están las definiciones, están las alianzas cerradas y están las listas presentadas. ¿Entendés? Porque en agosto va a ser la interna y la elección en octubre. Estamos ya comenzando marzo, o sea que es marzo, abril, en menos de 3 meses tenemos las definiciones. ¿Y por qué? Porque las internas obligatorias le han agregado 2 meses y medio más al cronograma electoral. Lo que habría que estar definiendo a lo mejor en julio, agosto, se va a estar definiendo en abril o mayo. Tengo una pregunta ya cerrando. Sí. ¿Rompe o no rompe Scioli? ¿Cómo lo ves? Mirá, en términos políticos, te pregunté. Yo lo caracterizo así. Mucha gente que lo critica a Scioli por su ambigüedad. Y yo creo que es un político que sabe jugar eficazmente con la ambigüedad. Ambigüedad y eficacia pueden parecer términos antagónicos, contradictorios. Bueno, pero me parece que sin dejar de ser ambiguo, Scioli termina siendo eficaz. Él se diferencia sin romper. El punto es que a veces, la historia es clara, las crisis escalan por error de cálculo. Es decir, y lo que puede pasar en algún momento entre Scioli, ¿no es cierto?, y la Casa Rosada es que estalle una crisis por error de cálculo. ¿Qué es un error de cálculo? Que la Presidenta, ¿no es cierto?, piensa que en última instancia Scioli se va a someter o renunciar a su candidatura porque si no desfinancia la provincia. ¿Cuál es el error de cálculo de Scioli? Pensar que la Presidenta nunca puede financiar la provincia porque una crisis de Buenos Aires es una crisis de la nación. Pero yo te diría que dejando la elección, probablemente este es el problema político más importante del 2013, la relación provincia-Casa Rosada. Gracias, Rosendo Fraga, como siempre. Pausa.